Hola chicos y chicas, vamos a aprender a utilizar las escalas termométricas. ¿Esto qué significa? Las varias maneras que hay de medir la temperatura a lo largo y ancho del mundo. Y las diferentes escalas termométricas se basan en el funcionamiento de los termómetros, que en definitiva se basan en la propiedad del equilibrio térmico. Y es que cuando ponemos un termómetro sobre la superficie que queremos medir, tanto termómetro como aquello que queremos medir igualan su temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico. Y dependiendo de la sustancia que tenga el termómetro dentro, como puede ser alcohol, como puede ser mercurio, el termómetro se dilatará o se contraerá dándonos una indicación de temperatura. Sin ánimo de extendernos mucho en este apartado, las tres escalas principales de temperatura son la escala Fahrenheit, la Celsius y la Kelvin. Me voy a centrar en la Celsius. Fijaos que más o menos Celsius planteó dónde era el agua líquida. Y por debajo de la temperatura en la que era líquida, él puso el cero. De cero para abajo, el agua se convierte en sólida. De cero para arriba es líquida hasta que subiendo demasiado la temperatura empieza a convertirse en vapor. A esa le otorgó la puntuación de 100 y así estableció 100 marcas, los 100 grados que hay entre que el agua empieza a ser líquida hasta que empieza a ser vapor. Si miramos un paralelaje, la escala Fahrenheit se estableció en 32 Fahrenheit y en 212 Fahrenheit para que ocurriera exactamente el mismo fenómeno. ¿Por qué? Bueno, pues porque Fahrenheit eligió otra temperatura, la más baja que él pudo emular, y allí puso el cero, pero eso era todavía más bajo que los 0 grados centígrados que nosotros conocemos. De manera que aquí en realidad hay mayor precisión, porque aquí hay 180 divisiones, mientras que en la centígrada hay 100 divisiones. Bueno, pero a pesar de que podemos elegir la Celsius o la Fahrenheit se da en muchos países anglosajones, por ejemplo, la Celsius la utilizamos en Europa, pero la escala en el sistema internacional es la escala Kelvin, y ahora les voy a decir por qué. Cada grado Kelvin significa lo mismo que un grado Celsius de subida o de bajada, pero hay que tener en cuenta que ya existen 273 Kelvin cuando hay 0 centígrados. Y como cada escalón de Celsius es lo mismo que un escalón de Kelvin, cuando llegamos a 100 centígrados estamos llegando a 373 Kelvin, es decir, 100 más. ¿Por qué se dice que la escala Kelvin es la absoluta? Porque a 0 Kelvin no existe temperatura, temperatura real. La temperatura es la medida de la agitación térmica de las partículas. Así que ¿cuándo no hay temperatura? Pues cuando no hay agitación térmica. Ese es el cero absoluto, ¿sí? Porque no puede existir agitación negativa. Así que 0 Kelvin es verdaderamente cero de temperatura. No pueden existir kelvines negativos, ¿de acuerdo? Mientras que estamos acostumbrados a menos 10 grados Celsius, menos 15 grados Fahrenheit, eso sí lo podemos ver, pero lo otro no. Y ahora vamos a lo más importante, cómo pasar de una a otra escala, dependiendo del lugar. Lo más importante es que aprendamos a pasar de Kelvin a Celsius y viceversa. Estas dos primeras. Tenemos esta primera. Los grados Kelvin los tenemos con los Celsius sumándole 273. Así que imaginamos que estamos a una temperatura de 19 grados centígrados y nos pregunta ¿cuántos Kelvin son? Tomando la fórmula, Kelvin será 19 más 273. Por lo tanto, esos Kelvin son 292 Kelvin. Imaginaos que nos dicen, este planeta tiene la superficie una temperatura de 354 Kelvin. Bueno, pues 354 Kelvin no lo entendemos quizás. ¿Cuántos centígrados son? Pues lo que tenemos que hacer es a los Kelvin, 354, le tenemos que restar 273. Así que, sin más dilación, lo hacemos y esto nos da 81 grados centígrados. Eso ya nos suena un poquito más para decir si eso es cálido o si no lo es. La cosa parece complicarse para los que no estamos acostumbrados a la escala Fahrenheit. Por ejemplo,
Imaginaos que aquí estamos a una apacible temperatura de 25 grados centígrados, una temperatura bastante primaveral. Y nos pregunta cuántos Fahrenheit son, porque estamos hablando por ejemplo, con un amigo de Nueva York que quiere saber qué temperatura es para saber si se tiene que quitar o poner más ropa. Pues sencillamente los 25 grados centígrados los multiplicamos por 9, los dividimos entre 5 y a lo que nos dé le sumaremos los 32 y esto nos da 77 grados Fahrenheit. Ya nuestro amigo se hará una idea de si eso es frío o cálido porque él estará acostumbrado a esa división. Pero ahora imaginemos que nos dice este amigo: oye, aquí hace un poco de fresco. Hacen 68 grados Fahrenheit. 68 grados Fahrenheit. Y tú no sabes muy bien si eso es frío o cálido. Pues vamos a obtenerlo. Es decir, nosotros vamos a coger la escala Celsius y vamos a coger los Fahrenheit menos 32, es decir, los 68 menos 32, y los vamos a multiplicar por 5 y después lo dividiremos entre 9. Vamos al lío, 68 menos 32 por 5 y entre 9 nos da una temperatura de 20 grados Celsius. Tampoco está mal, 20 graditos. Espero que lo hayamos comprendido, que nos quedemos con estas 4 maneras de interconvertir las temperaturas. Un saludo hermano y Big Bang Campano.